Ok, entonces resulta que el problema era, el triángulo era rectángulo, de ese triángulo rectángulo. Vamos a hacer un... Ok, entonces de este triángulo rectángulo ABC, yo tenía un punto P, tal que, ¿verdad? El ángulo que se formaba aquí en BPC era de 2 teta. Y resultaba que el ángulo en C del triángulo rectángulo era teta. Entonces ahora, si yo consideraba el punto medio M de la hipotenusa, resulta que BM vale la mitad de la hipotenusa, porque es una propiedad de triángulos rectángulos. Y el triángulo PBM es isósceles porque el ángulo BMA vale 2 tetas. ¿Por qué? Porque el triángulo BMC en general, en un triángulo rectángulo, es isósceles. Así que si este es teta, este ángulo en B también va a ser teta, y este como es ángulo exterior, entonces es la suma de estos dos ángulos interiores. Así que también este vale 2 teta, así que de ahí este triángulo PMB es isósceles, o sea que BP es lo mismo que BM, y BM vale 9 porque es la mitad de la hipotenusa, que es 18. Básicamente ese es el problema, ¿no? Ok, entonces ahora hacemos otro problema de los que están por ahí propuestos. Entonces borramos. Y vamos con otro. Entonces digamos que hacemos... Bien, entonces digamos que hacemos el problema número... ¿Cuál podría ser? Ok, entonces hagamos el problema número 8, ¿verdad? De los que están propuestos por ahí. Entonces el problema 8 dice, ¿verdad? Tener a un triángulo ABC. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a hacer la figura de lápiz. Entonces tengo un triángulo ABC. Y ese escaleno. Vamos a poner las letras para ver cómo nos conviene más. Dice que se traza la mediana CM. Ok, esto voy a poner así aquí para que trace la mediana CM y quede esperado. Entonces dice también de que el triángulo BMC se traza en el... Ok, entonces yo ubico. Entonces vamos a decir que este A, que este B y ese C. Entonces en el triángulo BMC dice que se traza la mediana BN. Ok, entonces N va a ser el punto medio de N de CM porque se tiene que trazar la mediana de DB. Entonces voy a tener a ese segmento que va a ser la mediana, ¿no? De este triángulo BMC. Dice también, de manera que BN vale 18. Así que, ese es un dato del problema, BN vale 18. Y también, sobre el segmento AC, este segmento, dice que se ubica un punto P de modo que MN es paralelo a BN. Ah, perdón. Entonces, hay un pequeño detalle en ese problema. Entonces, el punto P que se ubica en AC es tal que BN, así es, ¿verdad? Sí. BN es paralelo a MP. Ahí dice, el folleto dice
dice MN, pero es M, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces el punto P es tal que cuando yo trazo MN, entonces este punto P ahí queda determinado, ¿no? Que entonces básicamente esta línea, la del PN y la del MP son paralelas. Quiere decir que este ángulo y este ángulo son congruentes. Son porque quedarían correspondientes esos ángulos, ¿verdad? En el triángulo. Y son este par de líneas paralelas con ese dato ahí, ¿verdad? Entonces, el problema dice, hay que calcular MP. O sea, ¿cuánto mide MP? Ese es el problema. Ok. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Ok, entonces mira, en la figura vos tenés cierta información, te puedo decir. Para empezar, ¿verdad? Ese, DCM. Y eso que sea punto medio, pues puede ser útil, digamos, considerar de que este segmento y este otro son congruentes. No se escucha. Déjame ver. No, no se escuchaba hace un rato. Es que fue como fue una interferencia, pero ¿Una qué? es como interferencia que está pasando, pero ya espero que se escuche ahora sí. Sí, ya se escucha. Ok. Entonces, Sí. les decía, mira, punto medio. Ok, mira. Y es una, básicamente es así, ¿no? En general, por ejemplo, vamos a tener a un triángulo cualquiera, ABC. Tenemos que tener así el triángulo ABC. Entonces, si vos consideras al punto medio de AB, digamos M, y el punto medio de AC, digamos N, entonces resulta de que MN es lo que se llama base media. Base Base media. media. Y si BN, MN base media, entonces quiere decir de que MN siempre va a valer la mitad de BC. ¿Por qué BC? Porque es que resulta que BC es como por así decirlo el doble de MN, porque MN es la base media de BC. ¿Por qué No base importa media? qué tipo de Profe, una Sí, pregunta. no importa el tipo de triángulo. El triángulo puede ser cualquiera, pero siempre se va a cumplir eso de que si tomas los puntos medios de los de dos segmentos de un triángulo, entonces ese segmento que une los puntos medios va a ser base media del tercer segmento. O sea, el triángulo puede ser cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, un triángulo obtuso, ¿verdad? Un triángulo obtusángulo se le llama. Obtusángulo, perdón. Yo tomo el punto medio, digamos, del segmento más largo y el punto medio de otro de los lados puede ser oeste, oeste. Entonces resulta de que, por ejemplo, aquí este segmento que sería base media de este lado. Y también, por ejemplo, si tomo el punto medio de acá, entonces al unir estos dos, ese segmento sería base media de este lado. Y si uno de estos dos puntos medios, entonces ese segmento es base media del lado mayor. Entonces este triángulo que se genera por acá, que es el triángulo que se genera con los puntos medios, se llama triángulo mediano. ¿Triángulo cómo? No se escuchó bien.
Ya lo digo, triángulo medial. Triángulo medial. ¿No? Ese triángulo medial resulta de que de esa manera, digamos, al unir todos los puntos medios de los lados de un triángulo, se generan 4 triángulos congruentes, ¿verdad? Este triángulo, este y este otro, son 4 triángulos congruentes. Algo que acabo de notar en ese triángulo es que el que del triángulo medial, su punto opuesto al lado más grande del triángulo obtusángulo, ese punto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que notaste? La parte grande del triángulo obtusángulo es opuesta al otro lado grande del triángulo medial. Sí, tiene que generar, si genera con puntos medios, pues básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, aquí este otro triángulo, tengo que este punto sea P, digamos. Entonces, por ejemplo, este y este triángulo son congruentes. Todos. Y resulta de que ya antes lo van a ver en otro curso, pero esos 4 triángulos son congruentes entre ellos. Y cada uno de ellos es semejante al triángulo original. Es semejante quiere decir que tienen los mismos ángulos, pero no necesariamente los mismos lados. Pero sí comparten una razón entre los lados, correspondientes con el original. Resulta de que este tipo de triángulos, ¿verdad? Tiene una razón, un medio respecto al triángulo original a veces. Quiere decir que cada uno de sus lados mide la mitad de lo que miden los lados del triángulo original a veces. Ok, entonces eso es lo que vamos a utilizar para este problema. Base media, que es otro de los temas que estaba propuesto en el documento, ¿no? Ok, entonces mira, si estamos pensando en base media, lo que hay que pensar es en puntos medios. Entonces, ¿qué pasa en la base media? Aparte de tener esta relación de la longitud de los segmentos, resulta de que una base media es paralela al segmento correspondiente, ¿no? Por ejemplo, MN es paralelo a BC. O sea, si MN, aparte de ese otro resultado, ¿no? MN es paralelo a BC. O sea, si MN es base media de BC, entonces son paralelos. Son una propiedad. O sea que este BC va a ser paralelo a la base media. Ok, entonces mira. Considera este punto. Digamos que sea el punto Q. De manera de que CQ sea igual a QP. O sea que Q sea el punto medio. Entonces resulta de que QN es base media. ¿Por qué? Porque es base media de PM, ¿verdad? Porque Q es punto medio de CP y N es punto medio de CM. Y como es base media, resulta de que también es paralela a PM. ¿De acuerdo? Entonces el problema va de la siguiente forma, ¿no? O sea, la solución, ¿verdad? Entonces solución. Sea un punto medio de CP, ¿verdad? Entonces, QN es base media, QN es base media de PM, ¿verdad? Y como es base media de PM, entonces QN es paralelo a PM, ¿verdad? Pero, ¿verdad? PM es paralelo a este mismo, ¿no? PM es paralelo a BM, ¿verdad? Entonces quiere decir, entonces Q, N y B están alineados, ¿verdad? Porque M
Porque, a ver, PM es paralelo a QN, pero PM ya es paralelo a NB, perdón. Entonces, Q, N y B están alineados. ¿Ya? Ok, entonces, aquí ya con esto ya casi termina el problema. Lo único que hay que hacer ahora es darse cuenta de que PM es lo que yo ando buscando, ¿no? Entonces, perdón, NP es lo que ando buscando, que es lo mismo que PM. Entonces, si esto vale X, ¿verdad? Entonces resulta de que QN, como es base media, tiene que medir X también, ¿verdad? A ver, ¿quién era N a todo esto? ¿Quién era M, perdón? ¿Qué M respecto a B? Es el punto medio, ¿no? Porque por propiedad, perdón, por definición del problema también, eran medianos. Entonces resulta también de que este segmento, a ver, estos dos son, este es punto medio porque así lo acabamos de definir, y resulta también, ¿verdad?, de que este segmento MB y el AM, perdón, son congruentes los dos, ¿verdad? Profe, ¿Sí? BN vale 18. Ah, BN vale 18, da todo el problema. así es, ¿verdad? BN vale 18, da todo el problema, y entonces esto lo podemos poner por acá, 18. Entonces va a resultar ahora, ¿verdad?, de que como M es punto medio, entonces también resulta de que PM es base media de QB. Y como es base media de QB, entonces básicamente se va a cumplir la siguiente relación, que es la que termina el problema, ¿no? Resulta de que 2 veces X es igual a X más 18. ¿Por qué? Porque X más 18 es QB. Y PM, como es base media, entonces vale el doble. Pero, Perdón. profe, Ah, perdón, aquí X medio, ¿verdad? Aquí me estoy equivocando. Sí, porque QN es base media, X medio. Ok, entonces aquí tengo un problema. Y vamos a hacerlo bien. Entonces, ¿cómo sería el remate, la verdad? Entonces, sería así, ¿no? QN es igual a la mitad